Gracias, Señor, en esta hora bendecimos tu nombre. Ahí donde estás, te voy a pedir que me acompañes a leer Efesios 1, del 15 al 17, para orar en un mismo espíritu, unidos. Dice el versículo 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nos ponemos de acuerdo en este tiempo para que el Señor pueda abrirnos el entendimiento. Padre amado, en esta hora reconocemos que sin ti nada podemos hacer, que separados de ti nada podemos hacer. Por eso, Señor, en esta hora, danos espíritu de sabiduría y revelación en tu palabra, y permite, Señor, que sean iluminados nuestros ojos, los ojos de mi entendimiento, de cada uno de los que estamos acá, porque es la única forma, Señor, que tú puedes impactarnos a nosotros primero y impactar a vidas a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? ¿Cómo están? Bueno, me alegro. Hacía mucho que no venía un sábado. Hace calor, ¿no? Psicológico el calor. O un poquito. Un poquito. Bueno, este tiempo hemos estado, el Señor puso en el corazón del pastor hablar sobre la armadura de la fe. Hoy nos pidió el pastor que pudiéramos seguir y pudiéramos tocar un tema particular. Leo nos compartió en el primer culto los versículos 17, 18, 19, el poder orar en el Espíritu. Y fíjense que comienza diciendo, vamos a Efesios 6:10. Tenía dos. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Habíamos podido compartir la semana pasada, es que Dios nos hace entender desde un primer momento que la fortaleza no radica en nosotros, sino que está fuera de nosotros y radica en Dios, en Él. Solamente en Él. Y acá la palabra clave es en el Señor. Es interesante que nosotros podamos entender que antes de la batalla, tener una conciencia de batalla, Dios dice dónde encontrar la fuerza, y es en Él. Y hacíamos la siguiente pregunta: si tenemos que buscar la fuerza en Él, ¿por qué tú y yo buscamos fuerza en otros lados que no es en el Señor? ¿O por qué en cosas o estímulos o ideas y pensamientos tú encuentras tu fuerza en vez de poder encontrarla en el Señor? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente muchas veces, si estamos pasando una estabilidad financiera, Dios toca eso de una u otra forma, y ¿qué pasa? Nuestra fuerza decae. O a través de la comodidad, también podríamos compartir que en un tiempo nosotros estamos cómodos, Dios empieza a mover ciertas cosas, empieza a ajustar algunas cosas y empezamos a perder fortaleza porque nos sacaron de la comodidad en la que estábamos. Fortaleza, dice, viene de fuerza, de la palabra dunamis, y este concepto es la capacidad, esa capacidad que de hacer lo que tú no puedes hacer o yo no puedo hacer. Damos el ejemplo de en la minería.
¿Ve? Cuando el minero está golpeando y llega a un punto que no puede más. O la roca es muy dura, ¿qué es lo que se hace? Porque dunamis viene, la palabra también dinamita, viene de la palabra dunamis, ¿está? Entonces, ¿qué pasa en la minería? ¿Qué se pone? Se pone dinamita. ¿Por qué se pone dinamita? Porque al explotar, la dinamita hace lo que ustedes y yo no podemos hacer. De esto se trata en este punto, que es lo que el Señor nos está hablando en un primer momento antes de hablar de todo esto de la armadura, que básicamente la armadura no es que nosotros físicamente nos ponemos, sino tiene que ver con el carácter del cristiano, del carácter de Dios puesto en nosotros. Y vemos dos puntos que hace la palabra de Dios acá. En el versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Y lo repite en el versículo 13 diciendo: por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y hablábamos que cuando algo se repite en la Biblia quiere decir que es importante. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía: de cierto os digo? Es porque lo que venía es trascendente a lo que Él iba a decir. ¿Está bien? Y otra palabra que dice: para que podáis estar firmes. Que firme es una parte de la cultura militar que quiere decir estar de pie, estar listo, ¿está bien? Para la batalla. Y en el versículo 14 otra vez lo repite y dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos de coraza y de justicia. El punto que yo quería compartir con ustedes en este día es el versículo 16, que es: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Bueno, acá les voy a compartir el machete. Fíjense que cuando empieza vemos cómo eran los escudos romanos, ¿está bien? Y si vemos, fíjense que esto es un símbolo de cuerpo. ¿Por qué? Porque somos responsables cada uno de los que estamos acá de ponernos el escudo de la fe. Por algo dice sobre todo, ¿está bien? Le está dando una importancia a este tema, sobre todo está diciendo. Eso me llamó mucho la atención, tomar el escudo de la fe. Y fíjense que los soldados romanos ven las flechas. Fíjense, esto es estar firme, preparados, listos, de pie. O podés estar así, vos elegís. Usted elija cuál, esperando ahí al niño de la escuela, ¿o no? Hay dos formas. Está en nosotros el poder elegir qué queremos. Fíjense, la palabra clave acá es, de esta parte, es escudo. ¿Y el escudo para qué sirve? ¿Para atacar? No, sirve para protegerse. O sea, hombre, mujer, cada uno de los que estamos acá debemos protegernos con el escudo de la fe a nuestra familia, al cuerpo, como veíamos recién. Un escudo que está debilitado, ese grupo de soldados ahí, podía entrar una flecha, debilitar a uno y poderse complicar. Eso lo mismo pasa en tu familia. En el versículo sigue diciendo: con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y hacíamos mención la semana pasada, es que debemos ser conscientes que el enemigo, ¿a qué quiere venir? Como dice Juan 10, a robar, matar y destruir. Ese es su objetivo. ¿Está bien? ¿Y por qué es su objetivo? Porque Dios nos ama. Y el único ámbito que Satanás puede tocar, porque Dios es más grande que Satanás, es tocándonos a nosotros. No nos tenemos que creer un gran soldado de la fe. La única razón por la cual Él quiere tocarnos a nosotros, porque sabe que tocándonos a nosotros, se mete con la gloria de Dios. ¿Está bien? Y eso hemos estado cantando ahora. Es el único rango de acción que tiene Satanás para moverse. El poder atentar contra Dios es a través de nosotros. Tenemos que estar conscientes de eso. Y quiero compartirles algo en Romanos 4, del 18 en adelante. Tenemos poco tiempo. A ver, hemos cantado Dios, ¿de qué?
de lo imposible. ¿Está bien? ¿Quién tiene aquí una circunstancia en la vida que podría llamarla complicada? Levante la mano. Déjela arriba. ¿Y quién tiene una situación que puede llegar a decir, con lo que hoy hemos declarado, llamarse imposible? Que creamos que es imposible. Que a nuestros ojos es imposible. Bueno, tenemos que tener en cuenta que estamos en una buena posición para Dios. Para Dios es una posición que a Él le encanta. ¿Está bien? Si tú estás en esta circunstancia de la vida, de complicaciones o de algo imposible, hoy lo hemos declarado, es un Dios de imposible, entonces tenemos que estar mentalizados con eso. Esta posición es ideal para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le encanta esas posiciones donde Él tiene que intervenir y Él nos va a dar algo o hacer algo para que Él sea glorificado. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces vamos a ver cómo una situación compleja. Acá Pablo está hablando de Abraham, lo que algunos le llaman el padre de la fe, nuestro padre. ¿Está bien? Y es el apóstol Pablo hablando de ¿quién? De Abraham. Y es interesante ver cómo él veía a Abraham. Y dice el versículo 18, porque acá Abraham, ¿qué situación estaba pasando Abraham aquí? ¿Cómo era él? Tenía más de 100 años, era viejo. ¿Y su esposa cómo era? Estéril. ¿Está bien? Y me encanta porque Dios, mi Dios, no sé cómo es el tuyo, pero al que me ha permitido creer y lo que ha tocado mi corazón con este tema es el único que promete dar fuerzas y multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna. También él es el único que puede multiplicar por cero, porque, a ver, ¿qué posibilidades tenía Sara al ser estéril de tener un hijo? Cero. Entonces Dios es el único que puede multiplicar por cero y dar mucho más. No va a dar cero, nunca. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme lo que se había dicho, así será tu descendencia. Fíjense, hay otra versión en el que sigue, dice, él creyó en esperanza contra esperanza, en la Nueva Traducción Viviente dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, por eso tu imposible hoy tiene que cambiar, Abraham siguió ¿qué? Teniendo esperanza. Y hay un ejercicio que tú y yo tenemos que reconocer, que es el siguiente. Y Leo hablaba un poco. Si no hay resistencia, la fe se debilita. ¿Qué les hace acordar esto? ¿Gimnasio? Yo ya ni me acuerdo de eso. Hay algunos que veo que tampoco, ¿eh? De acá arriba se ve. Pero ¿qué es lo que hacemos en el gimnasio? Buscamos resistencia para darle al músculo para que ¿qué? Después sea grande. Bueno, si no hay resistencia, la fe se debilita. La adversidad hace evidente el tamaño de tu fe. Repito, la adversidad hace evidente el tamaño de tu fe. Si hoy estás ante una adversidad, hoy te tenés que ir gozoso porque Dios va a intervenir, si le crees. Si vos le crees, Dios va a intervenir. La adversidad es evidente el tamaño de tu fe, o mejor dicho, en el tamaño del Dios que tú crees. Y es que tenemos que empezar a declarar, Dios es más grande que mi pecado, es más grande que mi infidelidad, es más grande que mi incredulidad, aún es más grande que mi tentación y lo que ésta ofrece. Él es más grande, eso lo tenemos que creer. Y por ende puedo ver que la prueba en mi vida, la adversidad, la circunstancia, como una oportunidad para seguir las pisadas de ¿quién? De Abraham. ¿Está bien? Y dice, porque en el versículo 19, lo vamos a ver después, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como muerto, siendo de casi 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, podíamos ver que Abraham no pegaba una. No tenía ni una
a favor, pero él creyó y obedeció, y debes saber algo: tu imposible situación requiere una intervención de Dios, una fuerte fe, como hablábamos recién. Por eso el escudo de la fe es tan importante. Esta fe no se apoya en los sentidos, en lo que tú ves, percibes, oyes, sino en el Dios omnipotente, sabio, bueno, y el atributo que tú quieras ponerle, que te ama incondicionalmente. Porque dice la palabra que él creyó en esperanza contra esperanza para ser padre de ¿qué? De mucho pueblo, mucha gente, como dice ahí. Pero fíjense que él dice, ¿por qué creyó? Conforme a lo que ¿qué? A lo que se había dicho. Abraham creyó cuando no había motivos para tener esperanza. Y él creyó porque había algo, obviamente, que se había dicho. Es por eso la importancia de la palabra de Dios. Es por eso que ¿qué va a hacer el enemigo? Es cultivarte en otras cosas, cautivarte en otras cosas, para alejarte de la palabra de Dios, de la oración y de todas las herramientas que Dios nos ha puesto para hacerle frente. Y esto es lo que tiene que ver: someteos a Dios. ¿Qué más? Resistid al diablo y él huirá de ustedes. Acuérdense que resistir no es que estemos así, no, es empujarlo, sacarlo del ámbito de tu vida, de tu familia, de donde estés. La pregunta sería: ¿sabes lo que acá se dice de ti y de mí? Esa sería una gran pregunta. Por eso es vital que sepas, conozcas, medites y te deleites en lo que está escrito. La palabra de Dios. Dice en el versículo, en el Salmo 119, en tu palabra he confiado. ¿Se acuerdan? Que decía, te daré por respuesta y le daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Eso dice el versículo 42 del Salmo 119. Por eso es que la batalla más importante que tú y yo debemos tener es pasar tiempo todos los días en la palabra de Dios. Esa es la batalla, porque Romanos 10:17, ¿qué es lo que dice? ¿Se acuerdan? Conocido. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tiene que haber una vitalidad de nosotros con la palabra de Dios, en lo cual podemos decir, yo estoy pasando esta situación, pero Dios tiene una promesa para esto. ¿Está bien? Dios me habló. Eso tiene que cambiar en nosotros. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre ¿de qué? De mucho pueblo, siendo él estéril. Su esposa, él no es estéril, más de 100 años, y su esposa estéril. ¿Está bien? El versículo 19 a mí me encanta, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces, el versículo acá 19 podríamos hacer una pregunta: ¿cómo debilito mi fe? Podría surgir esa pregunta. Y dice, ¿cómo debilito mi fe? Cuando lo que ves tiene un peso mayor en la realidad de tu vida, en tu vida, de lo que conoces de Dios. Dependiendo de lo que conocemos de Dios, va a ser más relevante en nuestra vida que la circunstancia que nos esté pasando. Tiene que ver con eso, no tiene que ver con lo que te está pasando. Ahora, cuando eso toma mayor relevancia que lo que conoces de Dios, ahí empiezan los problemas, ahí mi fe se debilita. La palabra considerar, está bien, que está en el versículo 19, se traduce como observar completamente. Él se había observado completamente su situación, ¿está bien? ¿Cómo era él? Más de 100 años, casi muerto. Y ella estéril. Él había visto completamente, observó toda su realidad, lo que él veía, lo que percibía. Observó completamente sus circunstancias, pero su fe, ¿qué pasó? No se debilitó. ¿Por qué? Porque le creyó ¿a quién? A Dios, a lo que Dios le había dicho. Y acá Pablo pone como ejemplo a Abraham. ¿Por qué? Porque él nos quiere comunicar algo. Que tú y yo aprendamos estos conceptos, obviamente, como una fe que le cree a Dios. Porque muchas veces preguntamos, ¿vos crees a Dios?
¿Crees en Dios? Sí, te contestaré no más rápido. Ahora, la pregunta debería ser, ¿le crees a Dios? Porque tiene que ver con lo que la palabra dice y qué es lo que creemos de lo que Dios nos dice a través de la palabra. Del versículo 19 al 22, vamos a ver qué podemos ver. Dice el versículo... El versículo 19, que vimos recién, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Algo que nos va a mostrar estos versículos, primero, es saber que la realidad de quién es Dios y quién soy yo en Él es más grande de lo que sentimos o de cómo lucen las circunstancias. Saber que la realidad de quién es Dios y quién soy yo en Él, que es lo que dice esto, los versículos, los capítulos 1, 2 y 3 de Efesios que hemos estado viendo, hablan de esto. ¿Quién soy yo en Él? En Jesús, en Cristo. ¿Está bien? Y la palabra saber es muy importante que la tengamos clara. A ver, Dios nos llama ¿a qué? A agradarle a Él, ¿está bien? Porque no es, obviamente es, y para eso es necesario, obviamente, vivir por fe. Y debería surgir una pregunta ahora, dice, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una decisión por fe? El que podamos decir, Señor, la matemática de esta situación no da, pero creo en ti, voy a actuar acorde a qué, a lo que creo de ti. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pablo nos está diciendo que vivamos por fe, no por vista. ¿Está bien? Él dice las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vos podés estar viendo el COVID, pero el COVID es temporal. La intervención de Dios en tu vida es eterna y depende de vos, de lo que podamos encontrarnos con Él acá en la palabra de Dios. Muchas veces declaramos y decimos, Señor, yo creo que eres poderoso, por ejemplo, para darme un esposo. Vamos a un ejemplo. Señor, yo sé que sos poderoso para darme un esposo. ¿Y sabes qué? Sí, Él es poderoso para darte un esposo, pero también es poderoso para guardar ese esposo de ti hasta que cambie tu situación actual. Porque a esa persona también la ama. Y Él lo va a guardar de esa mujer, que es jumbrosa, que es amargada, demandante, etcétera. La va a redimir a esta mujer para que esté completa en Cristo y ahí pueda ser una bendición como esposa para ese esposo. Señor, tú eres poderoso para ganar más de lo que gano ahora. Sí, es cierto, Él es poderoso. Pero si con esos 20.000 que estás ganando en este tiempo no te alcanza y para colmo no honras a Dios con tus finanzas, ¿para qué te va a dar más? Porque con 80.000 ¿qué vas a decir? No puedo dejar el diezmo porque tengo que no voy a poder pagar el tiempo compartido. No tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con el corazón. Hay una diferencia grande en este sentido. Dios nos llama a vivir por fe. La fe bíblica no se opone a la razón, pero muchas veces sí es opuesta a sentimientos, apariencias, a lo que estoy sintiendo, a lo que hoy, cómo me levanté. Abraham vio sus circunstancias, su cuerpo, y pues se veía imposible
pero no se dejó ir por las apariencias. Esto muestra que fe no significa optimismo. Nunca ha hecho, en el nombre de Jesús, hoy me va a ir bien, hoy tengo que pensar positivo. No tiene que ver con eso. Porque si vemos, parece lo contrario, porque la fe se evidencia e inicia con una situación en debilidad, desánimo y de sentimientos afectados para mal por las circunstancias, pero mi mirada tiene que estar fija en la grandeza y fuerza de Dios. ¿Cómo empieza? Efesios 6:10 de la armadura. ¿A dónde tenemos que buscar la fuerza? En Dios. ¿Cuál es el optimismo que veía Abraham? Ninguno. No había ni pastillas azules ahí en esa. Versículo 20 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Fíjense, dudó viene de la palabra diacrinó, creo que lo puse ahí, que quiere decir separar completamente, retirarse, oponerse. Pero separar completamente, opuesto a la inteligencia espiritual o conocimiento de Dios que habla Colosenses 1:10. ¿Cómo es el ejemplo? ¿Se acuerdan? ¿Alguien ha hecho una prueba de unir con flecha? Perro, gato, gallo. Kikiriki, guau, miau. Unimos con flecha. ¿Está bien? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es? Y es un método de inteligencia superficial, pero es un método de inteligencia. O sea, básica, pero lo es. La inteligencia espiritual o el conocimiento de Dios tiene que ver también con esto. Donde están las listas de atributos de Dios y la lista de situaciones que estás viviendo. ¿Cuáles pueden ser tus situaciones? Económica, familiar, matrimonial, de confianza, de fe. Ahora, ¿qué atributo de Dios voy a unir con esa situación? Y es aquí el problema. ¿Cuál es? Que no tienes nada registrado de lo que acá dice. Donde vos ante una situación podés declarar un atributo de Dios, una promesa de Dios, unir con flecha. Tu esposo, vamos a poner un ejemplo que no ha pasado nunca. Tu esposo te falló. Tu esposo te dijo que iba a hacer algo y no lo hizo. Yo sé que aquí no ha pasado nunca. Yo sé que eso no pasa, pero ¿qué es lo que pasa? Escrito está. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Porque es el único que no sabemos. Ahora, ¿cómo unís eso a la situación que te está pasando? ¿Me entienden? Y podríamos dar un montón de ejemplos. Porque muchas veces confiamos en nuestro marido y dice Jeremías 17, creo que es, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque como esposa o como esposo al revés, te tenés que dar cuenta que vos sos pecador al igual que la otra persona y que van a fallar. El tema es ¿qué tenés? ¿Cuál es tu escrito está? Como decía Jesús. Entonces separar, no dudó, dice, separar completamente, o sea, Dios está acá pero está alejado de mi situación, de la que estoy viviendo. Pero Abraham, ¿qué? No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, se puso el escudo de la fe, dando ¿qué? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que sigue? El dar gloria a Dios fortalece mi fe. ¿Qué habíamos visto recién? ¿Qué era lo que debilitaba de mi fe? Dar gloria a Dios fortalece mi fe. Dios, dice John Piper, Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Esta es la gloria que Abraham daba a Dios. Que él sabía que lo único que tenía, ¿qué era? Era Dios y sus promesas. Y eso era
Eso le era suficiente. Suficiente quiere decir bastante. ¿Se acuerda que lo compartía Leo hoy? Tengo un aguijón en la carne, te pedí 3 veces que me sacaras ese aguijón, pero me contestaste ¿cómo? Bástate en mi gracia. Ese bástate en mi gracia, bástate en mi gracia que te es suficiente. Eso lo dijo Pablo el Señor. Ahí en 2 Corintios 3:5, y es mi fuerza, según la versión que puedes encontrar de 2 Corintios 3:5, es que mi fuerza, competencia, capacidad, suficiencia, aptitud, no proviene de mí, sino que proviene de ¿quién? De Dios. Proviene de Él. Y Él sabía, ojo con esto, porque un cristiano maduro no se mueve en base a lo que siente, se mueve en base a ¿qué? A lo que sabe de Dios. En cambio, un cristiano inmaduro se mueve en base a lo que siente. Y ahí están los problemas. El maduro sabe qué tiene que hacer, porque la base es lo que sabe, en este caso de la palabra de Dios. Dice el versículo 21, para ir terminando, plenamente convencido, que quiere decir completamente seguro, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Fíjense que ahí, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Lo que te salva de la duda que te destruye es el poner tu confianza en quién es Dios, que son sus atributos. Enfócate en los atributos de Dios. Pero fíjense que ahí dice la duda que destruye. ¿Qué tiene como objetivo la duda? ¿Qué tiene? Destruir. Son inteligentes. Destruirte. Por eso Juan 10 dice, Él viene a ¿qué? A robar, matar y destruir. Lo que salva que te destruyan es poner tu confianza en quién es Dios, en sus atributos. A pesar de la imposible situación, Abraham glorificó a Dios al estar plenamente convencido de que Dios es ¿qué? Poderoso. No eres tú poderoso, es Dios poderoso. Cuando tú te crees poderoso, quieres arreglarlo con tu fuerza, y tus fuerzas son limitadas. ¿Recuerdan? El minero pica hasta que no puede más. Pone dinamita y la dinamita hace lo que tú no puedes hacer. Esa es la fuerza que en Efesios 6 te dice. Y el escudo de la fe, porque dice sobre todo, por eso tomé ese tema, porque dice sobre todo, pónganse el escudo de la fe. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por estos consejos, el poder tomar la fuerza que proviene de ti, el estar cerca tuyo, así como hemos visto que nos alejamos de la red de Wi-Fi. Cuando nos alejamos perdemos la conexión. Señor, nos queremos acercar a ti, que eres la fuente, el que nos da fuerzas, y por eso nos podemos vestir de tu carácter con los diferentes elementos de la armadura que tú nos has mostrado en Efesios 6. Hoy nos vestimos, Señor, y enséñanos a encontrar esa fuerza que viene de tu fe, de lo que solo tú puedes hacer. Nosotros somos limitados, Señor. Te glorificamos a ti y buscamos las fortalezas de nuestra fe, haciendo todo lo que lleve a glorificarte solamente a ti. Señor, en esta hora como cuerpo nos unimos y, como vimos en la figura, somos responsables cada uno de poner
el escudo de la fe para que el enemigo no pueda tocar con los dardos. Hoy extendemos ese escudo al ámbito espiritual, Señor, y lo ponemos sobre este barrio, lo ponemos sobre esta ciudad y declaramos que mañana es el día de la luz y de la luz de Jesús. Esa luz, Señor, que va a ministrar a niños y a familias. Señor, solamente en tu luz hay esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.